Normalmente para hoy teníamos desfile militar, tarde de regocijo, declarada por el ayuntamiento, y la presencia del presidente en una tribuna donde se desfilaba estudiantes, defensa civil, organismos militares, policiales, todas esas pléyades de militares, instituciones de la República Dominicana. La pandemia lleva todo esto a que hoy no se pueda desfilar, que para muchos no tiene razón de ser, es una, y más ahora en pandemia, es una gastadera de dinero, el movilizar, óigame, todos esos militares, todas esas maquinarias, eso no sale por 2 centavos. El montar un evento de ese tipo sale por un dinero grande. Y enseñarle y mostrarle aquí nuestra fortaleza armamentista, nuestros ejércitos. ¿A quién? Ya la historia es otra. Y gracias por un lado a que no se pueden hacer este tipo de actividades donde la gente iba y se reunía para verlo, otros por la televisión, producto de la pandemia, porque esto rompería con el protocolo, con las medidas que se están llevando a cabo, tomándose para evitar el contagio. Pero esto, gastadera innecesaria. Uno recuerda la época del perínclito de San Cristóbal, Rafael Leonidas Trujillo Molina, donde había que hacerle todas las pleitesías, reverencias habidas y por haber. Inclusive, cuando se va a iniciar el desfile, viene uno de los jefes militares y le tiene que pedir permiso al presidente. Sí. Al jefe. Claro. Sí, porque comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y entonces el presidente autoriza para que comience el desfile. Eso tenía un sentido y no sé qué tanto aporta. Me decía el padre de un amigo que fue militar de esos tiempos, Frank, que lo ponían a dar vuelta porque el asunto del desfile era para mostrarle al mundo el poderío militar. Y él dice que recuerda una vez que lo llevaron a Santo Domingo y que ellos mismos dieron como 5 vueltas. Y al final todo el mundo decía, pero República Dominicana tiene un cuerpo militar enorme. Y era mentira, era en la feria. Y dieron como 10 vueltas en la feria aquí en el centro que cambiarse de uniforme para centro de los Cerros. Y él dice que cuando le tocaba marchar y volvían y decían, pero por Dios, pero República Dominicana tiene un cuerpo enorme. Y eran los mismos dando vueltas en círculo, porque eso era lo que buscaba estos desfiles militares, mostrar ese poderío de que los aviones, de que tenemos esto, muchas veces que era más bulto que otra cosa. Hoy nosotros conmemoramos esta batalla y nos encuentra en este 177 aniversario con muchas deficiencias como país, como Estado, cosas que fueron por las que esas personas lucharon, nada que ver. Y cualquiera pudiera decir, sí, porque estamos... No, es que tenemos demasiados temas en materia institucional, en materia legales en República Dominicana. Y a veces uno dice, el desfile, vamos a ver que, como dice Fran, la inversión, ¿para qué nos está sirviendo? ¿Qué queremos mostrar? Y muchas veces tenemos que reorientar, porque lo que estamos viendo socialmente, políticamente, económicamente, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve hacer estas grandes inversiones? Ahí estamos viendo, sería algo como se está haciendo ahora del año pasado, cuando estábamos, que creo que para este año estábamos... en pandemia. Estábamos en pandemia, que creo que tampoco se hizo el año pasado. Pero bueno, eso es lo importante. Vamos nosotros a ir a la publicidad, porque ya vamos a estar en el café de Diario 55. Una amiga que ayer me escribió con relación a un comentario que yo hice de cómo se cuida, de cómo en República Dominicana no se cuida al ciudadano. Y me decía ella que no entendió lo que yo quise decir, y se lo voy a decir más claro y me voy a meter en un problema de todo el tamaño. Y es que, ¿cuál ha sido el problema de República Dominicana? Que los gobiernos, por lo regular, designan a personas
que van a los espacios públicos a defender intereses. Es decir, usted tiene un superintendente de banco que es asesor y empleado de los bancos. Es un hombre de los bancos que va allí a cuidar los intereses de los bancos. Usted tiene uno que es superintendente de seguridad social, que es un hombre de las aseguradoras, que no va a atender las necesidades del pueblo, sino a las empresas aseguradoras para que tengan mayor rendimiento. Y si voy sector por sector, va pasando eso, que es donde hemos perdido el foco. Tenemos personas que van de los sectores a cuidar intereses, no los intereses del pueblo. A eso me refería, amiga. De que si nosotros tuviéramos un superintendente de bancos que estuviera para cuidar los intereses o para hacer equilibrio, nosotros no viéramos los abusos que se dan, o lo mismo en la seguridad social, o lo mismo en cualquier elemento. Son personas de los sectores que van a cuidar, que a veces hacen aporte y son los que van a cuidar ciertos intereses. Y eso es lo que pasa, a eso me refería cuando decíamos que no se cuida al consumidor. Cuando usted encuentra, por ejemplo, recuerdo lo que pasaba, o no sé si sigue pasando porque ni siquiera sé quién es el superintendente de seguridad social, de que usted tenga un estado, que el gobierno tenga voz y no tenga voto. El que administra el país puede irse a sentar a hablar caballá, pero no puede decidir. Eso solamente pasa en República Dominicana, y a eso me refería, querida amiga. Y pasa con la mayoría de cosas, de que hemos perdido el sentido de entender que llegamos allí por el pueblo y tenemos que ser equilibrio entre sectores y no ir a cuidar intereses particulares, como suceden con muchas cosas en República Dominicana, que por eso hemos ido perdiendo calidad de vida, porque nos esquilman, nos sacan el juguito con muchas cosas. Publicidad, y vamos a hablar de batalla de 30 de marzo y de independencia. Publicidad, ya volvemos.
tardes de Diario 55 ya está en el aire. Vamos a hablar de historia a propósito del 177 aniversario de la Batalla de Santiago, la batalla del 30 de marzo, originada aquí en esta parte de la República Dominicana, donde un grupo de hombres valientes hicieron huir a los haitianos que nos invadían por la parte noroeste de la República Dominicana. Y qué mejor que nuestro historiador Juan Zapata, quien es un hombre de este canal y que además hace docencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, para recordar esta parte importante de la historia dominicana. Se habla de que esta batalla consolida el grito de independencia del 27 de febrero de 1844. Buenos días, Juan, placer. Buenos días, Frank. Buenos días, Meléndez. Como siempre, al servicio de ustedes y con este proyecto de educar a través de este espacio que ustedes producen. ¿Cuántas batallas y por qué tantas batallas, maestro? Mire, si nos ponemos a contar, se nos quedan muchas en las gateras, porque usted sabe que el concepto de batalla es un espacio pequeñito, por eso no se habla de guerra. Sí. Incluso a la restauración le hablan de guerra justamente por la extensión en el tiempo. Entonces, imagínense, para que se dé esta del 30 de marzo, se dieron 5 batallas. Solamente, batallas que quizás usted no lo ha de mencionar. Por ejemplo, si yo les hablo a ustedes de la Talanquera, ustedes se quedan, ¿verdad? Ese Guayubín, por ahí. Exacto, justamente en el poblado de Guayubín. O Escalante, ya van 2, solamente relacionada con esta. Escalante, que, bueno, aquí en Santiago se le hace un honor a la calle Escalante. La calle Escalante. Escalante queda un tantito antes de la Talanquera. Y entonces se dan estos movimientos justamente para ir consolidando lo que iba a venir a pasar en Santiago. Pero ustedes saben que si usted ve a Santiago desde hoy, su conexión con la línea noroeste, como bien decía Frank cuando estaba haciendo la introducción a esto, muy bien, se conectan. ¿Y quién ha dicho que Santiago de lo que hoy es Bellavista se conectaba con esta parte para acá? No. ¿Por dónde usted venía? ¿Por dónde usted cruzaba? Entonces, para que se diera este proceso, también hubo que darse lo que se llamó el pleito del lado derecho del río Yaque, que es frente a Nivaje, pero del otro lado. Bueno, hoy es conocido como todo el trayecto como la otra banda. Es decir, y se le llama la otra banda justamente porque la banda que bandeaba el río, porque había que vadear el río para usted poder tener una comunicación entre lo que hoy es el suroeste del municipio de Santiago de los Caballeros y la parte nordeste de este. Es decir, eran 2 lugares diferentes. Y entonces aparece lo que se llaman los encuentros de la Herradura, Hato del Yaque, que también tenía el mismo obstáculo. Entonces, el problema es que la República Dominicana es un país de accidentes geográficos. Y de ahí le contesto el por qué tantas batallas. Es que pasaba algo de aquel lado del río Yaque y los que estaban de este lado no lo sabían. Pero había pleito y había que sumarse. Entonces, si se peleaba allá, yo peleaba aquí también. Entonces ya era una batalla de aquel lado y una batalla de este lado. Y hubo de esos personajes, algunos, como fue el caso de los Vidó, que casi no tienen esa proceridad porque ellos estaban del otro lado de Nivaje. De lo que Franco y Ramón. Sí, Luis y Ramón. Luis y Ramón. No Franco, Vidó, porque los Franco Vidó después vienen a ser sobrinos de ellos, originalmente, sí. Sí, eran Vidó. Y los Franco Vidó después que siguieron esa tradición. Y hay una señora Pérez de Franco, que quizás la historia nuestra la tiene olvidada, pero en una ocasión, y quizás ustedes se animan, estas mujeres que nosotros tuvimos, las mujeres en la historia son ausentes. Y si hay algo atractivo que tiene la batalla del 30 de marzo, es que puso para lo que se dominan como historias urbanas,
figuras de mujeres que dentro de la lógica de la guerra no podía ser, pero están ahí puestas porque la consolidación del proyecto independentista debía llevarse con una ayuda psicológica a los pueblos de identidad. Había que venderle la idea, insuflarle en la cabeza la idea de que estábamos en lucha y que esto debía continuarse para poder nosotros decir que somos independientes, un proceso que termina 13, 17 años después, justamente con la restauración. Pero eran procesos aislados. Por ende, solamente relacionada a la 30 de marzo, usted tuvo 5 pleitos. El más grande de esos pleitos fue ese, de Pimentel, Francisco Antonio Pimentel, que después, por desgracia de la vida, la desgracia porque en el programa anterior usted hablaba del empoderamiento ciudadano, los Pimentel se convirtieron en hacedores de fortuna. Y entonces esa actividad de identificación con la patria, de que hay que luchar, de que hay que arriesgar, señores, la vida es el bien jurídico más elevado que hay. Y en una batalla se arriesga. Entonces, una familia que hizo fortuna, una Pimentel, es la misma Pimentel que conocemos aquí en Santiago. Sí. Le enviamos saludos desde aquí, ¿verdad? No le estamos criticando. No, porque estamos hablando de historia. Estamos hablando de historia. Esos que se hicieron después grandes productores de arroz, cuando los Bogar trajeron el arroz justamente a la zona de Guayubín, hacia Mao. Después se convirtieron en agentes de cambio de divisas y hoy son banqueros de alto renombre. ¿Verdad? Son la misma familia Pimentel. Todavía la marca de arroz de ellos está ahí. Sí, sí. Maestro, los desfiles que yo criticaba, tal vez en otros tiempos, en los tiempos de Trujillo, que me decía un amigo en una marcha verde de aquí de Santiago, que él decía que fue militar y él decía, mira, en los tiempos de Trujillo, que me quedé sorprendido, era un hombre de 80 y pico y nosotros íbamos con la lengua y él trotando en una marcha en Asua. Y me decía él que porque se quería mostrar poderío, el poderío militar. Mira lo que yo tengo, no me marche porque yo tengo aviones, mira la cantidad de hombres que yo tengo. Y él dice que allá en la feria, un día lo llevaron y ellos era vuelta, dieron como 10 vueltas allá en la feria. Y que todo el mundo felicitó a Trujillo por aquella majestuosa y cantidad de hombres que tenía. Y él dice, mentira, eran 3 gatos dando vueltas allá en la feria. Hoy en día, un desfile militar, ¿qué sentido tiene para esto? Nada. Uno, porque los dominicanos somos gente de paz. Mire que somos de los pocos que nuestra armada, lo que se llama marina de guerra, no es marina de guerra, es marina de guerra y de paz. Y mire qué es lo que pasa. Eso son de esas herencias europeas que nosotros mantenemos hoy, pero que no nos detenemos a analizar para qué. Porque Europa en su momento, la Europa de los vikingos hacia acá, tenía que mostrar esa grandeza porque era gente que vivía las famosas guerras blancas, como llamaban ellos, era gente que vivían matándose unos a otros para imponerse. Cuando se crea la idea de imperio, había que hacerlo, porque no hay un concepto de imperio si usted no tiene un dominio allende los mares. Es decir, usted puede decir que Estados Unidos es imperio porque tiene la parte en la parte pacífica de Guam hacia Hawái, que tiene territorios al norte de Canadá, que tiene las West Indies aquí en el Caribe. Entonces, un concepto imperial. Pero ¿cómo un imperio se imponía ante otro? Dando muestras de su ejército. Señores, es que los poderíos de los grandes de la historia era desplazar un gran ejército arrasando con todo. Atilas, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Atilas y los hunos, con aquella famosa frase, por donde pasa mi caballo nunca volverá a crecer la hierba. Pero era tantos los caballos que lo que había ahí los maltrataban todos. Es más, váyanse a la Biblia. ¿De dónde viene el lío de Caín y Abel? Estoy hablando del Abel de la Biblia, no el otro Abel. No, y no cree usted que este está muy... Bueno, Abel era bueno, el de la Biblia es bueno, porque el de aquí es malo. Sí, Abel fue la víctima. Sí. El problema era el paso de los animales, porque uno era agricultor, otro era ovejero, como le decían en su momento, ¿verdad?
Entonces el paso acababa con toda la producción agrícola. Pero no nos vayamos tan lejos. Kim Jong-un tiene que mostrarle el poderío militar que tiene, porque si no, Estados Unidos y sus seguidores lo barren. Ahí tiene razón de ser. Es decir, Estados Unidos se ha detenido con Kim Jong-un y le ha, estoy hablando de Corea del Norte, porque el tipo ha demostrado que tiene un enriquecimiento de armas nucleares y que en ocasiones hay que salirla a pasear. Pero, coño, es que si no lo muestra, entonces hay problemas. Entonces, ¿a quién le mostramos nosotros los dominicanos que tenemos un ejército? ¿Para qué y contra quién? No hay razón de ser. Ahora, es una herencia de este poder que los emperadores querían mostrar, porque no era tanto el despliegue militar, era que tenían que pasar frente a mí, me hacían el saludo. Sí. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos el grave problema de que nos gusta que nos ensalcen, que nos eleven. Por eso... El ego. El ego hay que satisfacerlo, hay que llenarlo de algo. Entonces, mire, lo que es eso y los arreglos florales, y usted no ha dicho los desfiles estudiantiles, que es la deformación ciudadana más grande que puede hacerse. ¿Sabe por qué? Porque el estudiante no lo formaron para que él se sienta identificado con la patria y que va a estar ahí y voy a demostrar mi orgullo. Mentira. Para ese muchacho poder llevarlo ahí, el profesor de Educación Física y el de Ciencias Sociales ha tenido que ofertarle unos puntos para que él esté ahí y que se vea entusiasmado. Entonces eso se llama soborno. La patria no se construye por soborno. La ciudadanía no se construye por sobornos. Es por convicciones personales. Lo ideal sería, bueno muchachos, estoy formándolo en una historia libre, sin estas posiciones novelescas, y que el muchacho como que se identifique, que vibre con eso. Tampoco es un discurso incendiario, es llevarlo en la lógica a la verdad. Y el muchacho se va a sentir orgulloso de estar ahí. Pero siempre y cuando sea por los 5 puntos de 2 asignaturas, que es el que te va a completar, que vas a pasar, entonces no tiene sentido. Así como el sacrificio que hacen los militares nuestros, y se ven los casos de desmayos que se dan, porque lo tienen pasando hambre para algo que es a las 10, en el desorden nuestro, que lo inician a las 12 y está sin desayunar. Es un sacrificio que no tiene valor para nada. Además, que con los desarrollos tecnológicos que tenemos ahora, que con un clic de un computador, usted, un misil Scoop, lo puede teledirigir desde Washington a la República Dominicana. ¿Qué demonios hace usted con un FAL de los años de la Guerra Fría? No tiene razón de ser. Y esto hay que reencauzarlo. Quizás la persona que está en efemérides patria ahora, que de armas a tomar, quizás puede introducir algunos cambios en esos aspectos. Y esto no tiene, Juan, que ver la inferioridad que teníamos los dominicanos con relación a Haití, que sí estaban más armados que nosotros. Mostrarle nuestro poder. Pero ahora... desde los tiempos de Trujillo, porque Trujillo fue hasta que... Bueno, mire, es que ya para la época de Trujillo, Haití era inferior a nosotros. Porque si hay... es grave tener que decir esto de manera pública, pero si hay algo que Trujillo hizo orgulloso y bien dotado a nuestro ejército nacional, a nuestra fuerza aérea y a nuestra marina de guerra, como se llamaba la armada en aquella época. Ya para la época, la primera década de Trujillo, nosotros éramos superior, pero grandemente superior. Mire que Haití hizo nada con la matanza del 37. Precisamente a eso iba. Ajá. A eso iba la matanza del 37. No era entonces mostrar, no se metan con nosotros. Mira cómo estamos. Porque la matanza del 37 no fue un desfile militar. No. Pero luego de eso, un desfile militar con todo el poderío que tenía supuesto el ejército dominicano. Sí. Trujillo quería mostrar eso, pero era el ego personal, el personal de él. Porque mire que la intervención del 16, que fue primero en Haití en el 15, dejó bien formado la estructura militar nuestra y dejó muy debilitada la de Haití hasta hoy. Haití no presentó grandes problemas con la matanza del 37. Incluso el presidente de Haití, el presidente Vincent y Trujillo hicieron un acuerdo de que Trujillo le iba a pagar $50 por cada muerto. Que hubo más presión internacional que la misma haitiana. Claro. La OEA, incluso nosotros, si hay una razón
tantos elementos históricos, que alguna vez Víctor Gómez Vergés fue casi secretario general de la OEA, es justamente por las posiciones que se asumieron aquí, posterior a Trujillo, y Víctor Gómez Vergés era un tipo de mente amplia. Eso. Nosotros, Guatemala y Honduras hicieron mucho más presión en contra de la República Dominicana que Haití y que los pueblos que estaban a su alrededor, incluso Estados Unidos. Estados Unidos, cruel lo que voy a decir, pero en realidad, le satisfacería sobremanera que algo viniera y acabara con el 90% de la gente de Haití. Porque para la influencia imperial de Estados Unidos, Haití es la vergüenza. Estados Unidos, venido como la gran potencia capitalista, tiene al país más pobre del hemisferio a unas cuantas millas de ellos. Por eso, señores, cuando se quiso crear la Unión de las Américas, no fue posible. Porque es bueno dar este dato histórico, aunque estamos saliendo de un tip cultural. La Unión de las Américas fue pensada primero que la Unión Europea. Incluso ya empezó a ensayar con su moneda, que era el ámero. Y mucha gente todavía conservan algunas de las impresiones que quisieron hacer. Pero ¿qué pasó? Para usted poder crear una comunidad de naciones, tienen que haber más o menos un equilibrio en las condiciones económicas. ¿Cómo usted equipara a Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador a Estados Unidos? Entonces, Estados Unidos no se inmiscuye en eso porque entonces estaba condenado a resolver el problema. Porque todavía, aún en ese momento, Haití era un problema. El problema era económico y de institucionalidad, porque obedecía generalmente a lo que dijera una persona, que es el grave problema de la dictadura, que era lo que pasaba aquí con Trujillo. Entonces Trujillo no tuvo que hacer esa gran muestra militar, porque esa matanza del 37, con los destacamentos que estaban apostados ahí en la línea, se resolvió. ¿Ya cómo fue que lo pagó? $50 fue el acuerdo. Y si usted me pregunta cuántos se mataron, nadie lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque el presidente de Haití, para cobrar mucho, decían que eran 22,000. Y Trujillo, para pagar poco, decían que eran como 2,000. Entonces, todavía no sabe. No se terminó de pagar. Maestro, tenemos que ir a la publicidad, pero yo quisiera que usted me emitiera un consejo. ¿Qué piensa usted de alguien que aspira a la presidencia de la República y dice que, por ejemplo, ahora hay que agarrar y sacar a todos los haitianos que están aquí, aprovechando el tema? ¿Qué concepto tendría usted de alguien que aspira a la presidencia de la República y piense así? De que no, aquí el millón de haitianos que está aquí, lo que hay que sacarlo, y después que lo saquemos a todos hacemos un muro. Mire, la economía agrícola y de la construcción de la República Dominicana sería un fiasco si no tuviéramos esa población haitiana acá. Y la tendencia del mundo, en vez de hacer muros, lo que está extendiendo puentes. Bueno, el Papa Francisco lo repite de manera reiterativa para que se entienda el concepto. Es mentira que el proceso humano más trascendente de la historia de la humanidad, que se llama la migración, se detenga para tener un país en progreso. Si hay el objetivo de sacar toda esa gente, nosotros económicamente estamos condenados a desaparecer. ¿Y cómo una gente que piensa así puede aspirar a presidente? Señor, coja cátedra para que entienda lo que es manejar un Estado. A mí me dio la vergüenza ajena cuando vi a ese individuo decir eso. Pero vamos a dar paso a Xiomara antes de ir a la publicidad y el Café Santo Domingo. Gracias. Y lo peor de todo es que encuentran aplausos de muchas personas, conceptos como esta, gente que no conocen ni saben de Estado. Como Juan, una gracia. Y mira qué bueno. Porque no hay concepción y ese es el problema que tenemos en República Dominicana y por eso tenemos una gobernadora como la de Montecristi. Quizás eso sea estrategia, porque muchas veces los políticos así piensan, ¿no? Y como hoy se va a hablar mucho de que derrotamos a los haitianos, de que salieron huyendo, de que lo agarramos, puede tener eso una relación. Eso es sintonizar. Vamos a la publicidad y venimos con este importantísimo tema de hoy, que es la batalla del 30 de marzo y muchísimos temas que se desprendieron de la independencia, como fueron estas batallas que, como nos decía el maestro Zapata, hay batallas que casi ni siquiera se conocen de tantas que nos tocaron librar. Pero ya volvemos con él.
Historiador Juan Zapata está con Eso no nosotros salió, maestro. en el café de Diario 55. Este es un país eminentemente religioso, Juan, porque precisamente en la batalla del 30 de marzo, los que lucharon agradecieron a la providencia, a la providencia, a la divina providencia, a la divina providencia, el que haya derrotado a los haitianos, porque eran mayoría, porque venían y quisieron sorprender, pero ya estábamos preparados porque estábamos avisados. Así fue. Un empresario dominicano estuvo en Haití y le dijo, bien, por ahí vienen los haitianos. Cuéntenos un poquito de esa historia, que es importante conocerla, Juan. Sí, bueno, el de la divina providencia fue José María Imbert. No sé si se recuerdan cuando yo estuve aquí, que estuvimos hablando de Santana, que mencioné a José María Imbert y mencioné a Pelletier. Y hoy le sumo un personaje extra. Aquiles Archile o Archile, que todavía, pero Achille Michel, como realmente, que dicho sea de paso, los mocanos estamos discutiendo, que nos dicen que sus orígenes son mocanos. Fernando Valerio estaba ahí también. Sí, Fernando Valerio vino un momentito después. Después. Porque usted sabe que ahí vino un elemento empresario. Usted que muy bien traído mencionó empresarios. ¿Usted sabe qué hacían esos empresarios? Vendían tabaco por Haití, por Cabo Haitiano, que eso lo menciono ahora. José María Imbert, oiga cómo termina el apellido, Imbert, Pelletier, Michel, ¿qué le da eso? Franceses. Imbert venía de Moca. No, Imbert venía de las montañas nuestras. El que venía de Moca era Michel. Ah, Michel. José María Imbert estuvo todo el tiempo en San José de las Matas. Pero ahí estaba Fernando también, ¿verdad? Fernando Valerio, sí. Los andulleros. Es perfectamente dicho. Los andulleros, que los andulleros eran los productores de tabaco que vendían tabaco en andullo, que se metieron al proceso para defender su producción agrícola y su mercado. Que eso hay que entenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Se dan estos casos, y es José María Imbert. Y quise decirlo de francés porque los franceses construyeron un proyecto de Estado a través del protestantismo. Juan Calvino. Bueno que se entienda esto. Cuando este conversatorio sea de ideas políticas, quizás podemos desarrollarlo grandemente. Francia y Suiza desarrollan un proyecto de Estado sentados en el protestantismo. Y el protestantismo era la base religiosa del capitalismo. Eran capitalistas todos, pero protestantes, calvinistas. Entonces, esta gente viene con esta idea aquí y son empresarios. Entonces, usted sabe que Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora de la Divina Providencia son lo que son Altagracia y Mercedes para nosotros, para el mundo francés. La Divina Providencia por aquello de que Dios provee, por eso la providencia. Y entonces, en las palabras de José María Imbert, la Divina Providencia nos protegió a nosotros porque nos estaba proveyendo de los insumos que necesitábamos para poder vencer al ejército haitiano mucho más entrenado y mucho más numeroso. Pero eso escapa a la realidad. Es bueno que se sepa. Escapa a la realidad. Ah, claro. Claro. Porque si usted se lee completo el documento que la Divina Providencia hace José María Imbert, dice 4,000 hombres en dos flancos, uno por la derecha que venía por la herradura y el que venía por lo que es Cuesta Colorada, que era el camino que conducía a Navarrete, que era por ahí que se podía venir de Santiago. 4,000 soldados haitianos, expertos todos, y que no provocaron, según él, ni una sola baja. Un herido solamente. Sí. Señores, eso no puede ser. Sobre todo donde se escenifica la batalla. Es una historia que lo venden para levantar los ánimos, pero vamos a la realidad. ¿Dónde se escenifica la batalla? En la sabana de Santiago. ¿Qué es la sabana de Santiago? Es esa gran llanura donde está el Estadio Cibao hoy, empezando por el Ejido. Pero la gente que no son de Santiago no están viendo, quizás no nos van a entender, pero los santiagueros sí. Empezando por el Ejido, la Bartolomé Colón, usted dobla a la izquierda. Si usted se da cuenta de donde está la escuela... Bueno, ahí estamos viendo en pantalla Gurabito, El Ejido, exactamente. Bueno, excelente. Bueno, excelente. Escúchame que estoy volteando. Excelente, miren dónde está El Ejido. Eso nos lleva a lo que se denominaba el pueblo viejo. Que el pueblo viejo es lo que llega hasta lo que hoy es la 27 de febrero por Gurabito.
ese pueblo viejo, esa gran plaza, fue el escenario. Entonces, la batalla del 30 de marzo, en las casi 3 horas que duró, fue de múltiples estrategias. Pero era enfrentándonos tú a tú, porque ahí era una planicie. Y por eso era conocida la sabana o la sabaneta de Santiago. Era que si Frank está aquí frente a mí, tú y yo sabía que era contigo que me iba a enfrentar. ¿Cómo es eso que 4.000 hombres superiores a 1.000 y tantos que podíamos tener nosotros, que 1.000 y tantos produjeran estas bajas que tuvieron que pedir permiso para llevarse a sus muertos y que me respetaran lo que me quedaron vivos y que a mí no me produjo baja? Es un exceso de José María Invert, dándole atributos a la divina providencia, porque había que vender esa idea que lo trajo España, porque no solamente pasó ahí. Ustedes han oído mencionar la famosa historieta del Santo Cerro. Sí. Nuestra Señora de las Mercedes. Hasta doblaba las flechas. Señores, eso por favor, los que me están viendo, los niños que quizás están viendo, son historietas que se crean para poder levantar el ánimo local, Maestro, pero que no son realidades. Mire, no pueden ser. Yo quiero ahí hacer un paréntesis con esto, porque usted es un historiador que rompe el esquema. ¿Cómo le ha ido a usted con esto? Porque es difícil en una sociedad como tan conservadora usted decir, que yo estoy totalmente de acuerdo, decirle a los muchachos, oye, es que eso es una historieta. ¿Cómo tú vas a decir que en contra de unos pobres indígenas, de que las flechas se doblaban y que se le pegaban a los indios cuando los indios eran las víctimas, y que Dios o quien sea, la Virgen, lo que sea, en vez de ¿cómo le ha ido a usted con esa situación de que ahorita hablamos de que ya es un disparate hacer desfile y todo esto, y como que usted siempre se sale de lo cotidiano, de lo que debe ser, de lo que la gente entiende, que 50 años celebrando eso? Mire, le digo, en principio resistencia, pero yo soy constante y yo recurro, como la Jara Burgos en su época, a los papeles, y los papeles son los documentos originales. Le digo que he encontrado mucha resistencia, pero he logrado, sobre todo con mis estudiantes, levantar el ánimo de que el que es joven tiene que ser insurgente siempre. Y si usted no es insurgente, entonces como que las cosas carecen de significado. Yo he tenido pleito. Mire, yo tuve un pleito en una ocasión con la gente del Instituto Duartiano, en una actividad a la que asistí, y los culpé de manera abierta de ser los responsables de que las nuevas generaciones no asumieran el espíritu de Duarte, porque por querer endosarlo tanto, la gente dice, pero ni se parece. No es humano. ¿Qué va a seguir algo que no es humano? Le digo que me ha ido bien porque he ido rompiendo obstáculos. Y por ejemplo, en los ambientes que he trabajado, yo fui por un tiempo director del Liceo UFE, y el que anduvo por el mundo del UFE, no tuve la suerte de haber sido estudiante en esa época buena, tiene que ser insurgente. Es decir, el UFE era un centro de pensamiento en Santiago. Sí, era un centro de pensamiento, señores. Y vean la historia del UFE y de los personajes que pasaron por allí, que fueron dirigentes estudiantiles. Entonces, a mí me ha ido, al principio, con resistencia, me dice muchísimas cosas, pero yo tengo una calma, herencia de mi mamá, una calma, y voy dejando que las cosas vayan cayendo. Y hay personas que en una ocasión me dicen algo y me dicen de todo, me desautorizan, entonces yo les saco un documento original. Entonces, analízame esto. ¿Cómo tú lo desautorizas? Es un documento oficial original. No, pero no me digas que no, analízame. Y después de mucho tiempo, tú tienes razón en esto. Pero, y ya estoy sumando. Pero es difícil romper esquemas. Bueno, entonces a mí lo que me falta es la paciencia. Debía ser familia al Dios de su mamá. Sí. Qué paciencia lo que me falta. Es difícil. Sea paciente. A veces cuando tú te sales del molde, de que esto es así, tiene que ser así. No, pero ¿y por qué tiene que ser así si así no es correcto? Porque tenemos 20 años diciendo que esto es así. Maestro, permítanos ir a la publicidad nueva vez. Es importante, y por eso nos decía nuestro director y productor general que yo soy el embajador de Zapata, porque me encanta la forma de cómo él trata de contar la historia, porque no es de contar una historieta, de decir que 50 hombres eran más que dos y que una cosa y que no. La historia es de contarse sin parcialidad o imparcialmente, para que la gente sepa de verdad y pueda valorar en su justa dimensión. Y por demás, crearse usted un concepto de si algo es posible o no es posible, porque lo demás es perder el tiempo. Publicidad, ya volvemos.
Ya estamos en los minutos finales, lamentablemente, de este café de Diario 55, digo, porque la historia hay que contarla, hay que narrarla constantemente, con frecuencia, porque nosotros que nacimos en esta patria debemos recordar a aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida para que tengamos un país independiente, soberano, y precisamente es parte de lo que hoy estamos contando. Para la historia independentista, Juan, la batalla de Santiago, ¿qué significó? ¿En qué punto lo ponemos? Mire, la batalla de Santiago tiene dos elementos fundamentales para esos puntos que usted refiere, que van a servir de referencia para definitivamente terminar con el proceso. Y fue la introducción del empresariado en la guerra. ¿Sabe qué? Si usted se da cuenta, muy pocos ricos tienen la historia de ser los próceres de los pueblos, porque tienen mucho que perder, además de la vida, sus intereses. Si nuestros televidentes leyeran la historia de Santiago, se dan cuenta que para pertrecharse de los insumos militares hubo que recurrir a los empresarios. Es una batalla de donaciones. Tal empresario dio tanto, tal empresario dio tanto, y ahí aparecen los tabaqueros, que cuando usted me refiere a Fernando Valerio, los andulleros de Santiago, que no estoy hablando de pelota de verano, sino estoy hablando de que realmente había una asociación de productores de tabaco que prensaba el tabaco en yagua, y que a ese prensado de tabaco en yagua se le llama andullo, y que más con fines curativos que con fines de consumo para fuma, era un producto muy demandado a nivel internacional. Entonces, esas personas, con el corte que se dio de la ruta hacia Haití, que era el de Guayubín, Cuesta Colorada, Navarrete, Guayubín, hasta llegar a Montecristi, y de Montecristi exportarlo, pasarlo a través del mar por Haití, porque por tierra era imposible. El río Artibonito por un lado y el Masacre por el otro lo impedía. Entonces, despertó la conciencia. Sirvió de base, porque, debo decir, no fue la gran batalla, a pesar de lo que diga José María Invert, pero sirvió la base para llamar a la conciencia de los productores locales y del empresariado nuestro. Entonces, ya la guerra tenía financiamiento, porque la industria armamentística es quizás la más costosa de todas las industrias. Ya había financiamiento. Entonces aparece, el andullero es el producto terminado, pero está el productor. Entonces, el productor empieza a preocuparse. Y por eso en el 57, si usted cuenta del 44 al 57, son 13 años. 13 años después, Santiago es testigo, ahí sí, de una batalla de hombres y mujeres de valía, que fue la revolución tabaquera del 57, que te produce entonces la revolución estatal del 58 con la Constitución de Moca. Ya hay un pueblo empoderado, ya hay un pueblo que está consciente de que para poder tener seguridad en la producción, en el mercado, en la familia, en la extensión, necesita de un respaldo militar que esté ahí para cuando las cosas no vayan tan bien. Y eso se extiende del 57 y 6 años después, en el 63, entonces ya estalla lo que, entonces ya se llama guerra. No es que un encuentrito, 3 trompadas, 2, no, la restauración. Es decir, que sin el aporte del Cibao, y el Cibao era decir Santiago, vamos a estar claros en eso, el Cibao era decir Santiago en ese momento, sin el aporte del Cibao los procesos no podían realizarse, porque recuerde, si usted me preguntara ahora, mira, profesor, y para el 27 de febrero la función de Santiago, no, usted no encuentra ningún dato. La razón porque el proceso que te lleva a la independencia, iniciado en el Ceibo y terminado en Santo Domingo, fue citadino, fue casi intramuro, y que se fue dando a conocer después. Por eso en La Vega te izan la bandera unos días después en Santiago se suman. Pero el movimiento de Santiago ha sido el centro de producción de este país siempre.
no es cuestión de una hora que están que la ASIS y la IREN, no. Santiago lo ha sido siempre, porque Santiago era el punto de intersección entre las costas Montecristi y Puerto Plata para poder suplir toda la parte mediterránea que llegaba hasta lo que hoy es Bonao. Entonces, sin este proceso de Santiago, sin la intencionalidad de los santiagueros por nacimiento y por adopción, entonces nosotros no podíamos decir que el proceso de independentista estaba culminado, porque le faltaba esta parte, le faltaba esta conciencia, este estado de bienestar, y los del bienestar son los que hacen grandes sacrificios. Así es. Y los santiagueros estaban en esa condición. Maestro, muchísimas gracias, siempre es un placer. Sé que hay mucha gente que tienen el chip, que a veces cuando se encuentran con informaciones como esta, dirían, mira lo que está diciendo este, mira lo que dice aquello, porque a veces no tenemos ni siquiera el respeto para entender que no todos debemos pensar igual. Pero es un placer y es importante que más que a veces estar haciendo temas como estos de los desfiles y lo que decía el maestro, es llevar conciencia de lo que ha costado la democracia al día de hoy. Y hacer de esto, no como decíamos, o como decía el maestro, de que un joven vaya al desfile porque le van a dar 5 o 10 puntos, sino porque sea parte de la conciencia nacional. Gracias a Juan Zapata, el historiador de este programa, y gracias a ustedes en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo. Mañana a las 7 nos vemos otra vez. A mantener el distanciamiento, sigamos utilizando nuestras mascarillas porque estamos teniendo situaciones otra vez en las salas de emergencia. Bye bye, feliz resto del día.